Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 607 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, masonería al descubierto. ¿Sociedad discreta o enemigo del cristianismo? César Vidal lo cuenta sin filtros junto a Pedro Tarquis. No te pierdas esta entrevista explosiva. Escúchalo ahora. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Pues hoy quería abordar un tema recurrente, quizás no de tanta actualidad, pero sí que se repite, vinculado o no con el movimiento evangélico, y es lo que es la masonería, ¿no? Y la posible vinculación o no con la fe evangélica. Antes que nada, la masonería, que se define de muchas formas, uno como una filosofía, otro como una orden secreta con cierto aire de conspiración o de lobby. ¿Tú qué crees, en qué consiste realmente la masonería? Bueno, vamos a ver, la masonería suele autodefinirse como una orden no secreta, sino discreta, ¿eh? Lo cual es una manera hasta cierto punto elegante de decir que son una sociedad secreta en la cual algunos miembros son conocidos públicamente y otros, por supuesto, ocultan su pertenencia a la masonería. De ahí que en no pocas ocasiones haya sido comparado con el Opus Dei, en el sentido de que efectivamente no son algo totalmente secreto, pero salvo ciertos miembros que públicamente te comentan que pertenecen a ese colectivo, luego los otros en muchas ocasiones lo ocultan e incluso lo niegan. Y efectivamente hay paralelos entre las dos ordenanzas, ¿no? La masonería tiene, por un lado, una leyenda en el sentido de cuándo aparece, y ahí, pues, por ejemplo, si tú vas a un masón francés que ha escrito novelas sobre el antiguo Egipto, como es Christian Jacques, pues Christian Jacques te diría que viene de la sabiduría de las pirámides, es decir, del antiguo Egipto. Algunos masones son algo más modestos e inician la masonería de manera oficial con la construcción del templo por Salomón en el siglo X antes de Cristo. Para ser absolutamente realistas en términos históricos, la masonería empieza a inicios del siglo XVIII con las constituciones de Anderson. Es verdad que hay gente que considera que hay algunos antecedentes de la masonería, por ejemplo, los gremios de albañiles durante la Edad Media. En última instancia, la palabra masón significa albañil, tanto en inglés mason como masón en francés, y entonces estaríamos hablando, la traducción literal sería la albañilería, por decirlo de alguna manera. Y las constituciones de Anderson, que son el inicio de la masonería, donde efectivamente pones un pie firme dentro de lo que sería la historia de la masonería, es la creación de una entidad que inicialmente no tendría por qué ser contraria al cristianismo y que pretende seleccionar de alguna manera pues a gente que no pertenece necesariamente a la aristocracia, que no pertenece a las clases superiores, que no pertenece a la élite del país, pero que de alguna manera sería gente que de alguna forma cuenta con determinadas virtudes, y entre ellas está la de que no es ateo, sino que cree en Dios. Ese sería un inicio de la masonería. El problema es que luego la masonería se va a desarrollar muy pronto en otra dirección, va a dejar de ser una entidad de carácter, si se quiere, humanitario, filantrópico, una especie de club
Country, y se va a convertir en un movimiento muy distinto, con una carga ideológica totalmente diferente, que es totalmente contraria al cristianismo. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, los masones siempre insisten en que tú puedes pertenecer a la religión que quieras, que puedes profesar las ideas religiosas que te parezca, y eso no tiene por qué chocar con la entrada en la masonería, porque la masonería cree en Dios como el gran arquitecto y de alguna manera deja libertad de culto a la gente que pertenece a la masonería. Bueno, de entrada, la visión de la masonería es incompatible con el cristianismo porque es una visión gnóstica y es una visión iniciática. Cualquiera que se tome la molestia, por ejemplo, de leer el Morals and Dogma, la traducción sería algo así como Moral y Dogma, que escribió en su día el general Pike, que llegó a ser la gran figura de la masonería en el siglo XIX en los Estados Unidos, se encuentra con un libro escrito en clave ocultista, y además no oculta esa circunstancia, se jacta de ella, en la cual identifica la masonería no con el cristianismo o siquiera con el teísmo, sino que identifica a la masonería con lo que son las religiones iniciáticas que podían existir en Grecia y en otros lugares de la antigüedad, con el pitagorismo, con el platonismo, con el gnosticismo, y dentro de esa visión de la masonería como un conocimiento ocultista, iniciático, en un momento determinado Albert Pike hace una declaración en Morals and Dogma que es verdaderamente escalofriante, y es cuando él dice que el dios de la masonería es Lucifer. Es decir, el dios de la masonería no sería una visión de Dios que, bueno, recordara siquiera lejanamente a la de las religiones monoteístas, sino que el dios de la masonería es Lucifer. Y es Lucifer en la medida en que Lucifer ha tenido muy mala prensa, por culpa sobre todo del cristianismo, pero Lucifer en última instancia es el que trae la luz al género humano, porque la caída no es la caída tal como aparece en la Biblia, sino que la caída es el paso previo a que el ser humano pueda ser iluminado y avanzar dentro de esa luz que proporciona la masonería. Ese elemento, si se quiere, de tipo filosófico, teológico, es totalmente incompatible con el cristianismo. Es decir, el cristianismo no tiene una visión positiva ni de la caída, ni del diablo, ni cosa que se le parezca. Todo lo contrario. Y, por supuesto, no piensa en que hay una redención del hombre, una salvación del hombre por su propia evolución espiritual a medida que va avanzando en grados de iniciación, sino que cree totalmente que el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo y que la salvación arranca de un regalo de Dios, de un don de Dios que se manifiesta en la cruz de Cristo en el Calvario. De manera que, en términos de lo que es la salvación, de lo que es el concepto de Dios, de lo que es la revelación, la masonería pues está más distante del cristianismo de lo que pueda estar el mormonismo o de lo que puedan estar los testigos de Jehová. Y no deseo que nadie se sienta ofendido en ese sentido, pero esos son hechos objetivos. A eso se añade otra cuestión que explica por qué ese paralelismo que se ha trazado tantas veces, por ejemplo, con el Opus Dei o con alguna otra organización, y es la utilización de la masonería para obtener influencias en áreas políticas, económicas, sociales, etcétera. Mi libro de los masones, que en su día fue un bestseller a principios de este siglo, hace pues 20 años como mínimo, yo señalaba que las razones por las que históricamente la gente ha entrado en la masonería han variado. Por ejemplo, Alcalá Galiano cuenta en sus memorias que él se hizo masón porque quería viajar gratis. Y entonces decía, bueno, yo quiero ir a Inglaterra, yo quiero ir a Francia, no tengo dinero para alojarme en distintos lugares, pero si voy llegando a estos sitios, siempre habrá hermanos masones que me acojan en su casa. Gente como el compositor Mozart, que era masón. Bueno, pues Mozart se inició muy jovencito en la masonería porque era un gran admirador de Haydn, del compositor Haydn,
y estaba convencido de que Haydn componía también porque dentro de la masonería le habían enseñado el secreto de la música de las esferas celestiales, lo cual no pasaba de ser un disparate, pero Mozart se lo creía y dijo, bueno, pues si entro en la masonería, a lo mejor yo accedo también a ese secreto. Otra gente ha entrado en la masonería movida por ideales de carácter humanista, y esto es algo que se dio mucho, por ejemplo, en la España del siglo XIX. Y, por supuesto, no han faltado los que han entrado en la masonería intentando aprovechar la influencia de la masonería. A mí me consta que, por ejemplo, hubo muchísima gente que se hizo iniciar en la masonería en España en la época de Zapatero, convencidos de que era una manera de medrar socialmente. Luego habrán medrado, no habrán medrado, pero eso estaba ahí. Y por terminar esta cuestión, la masonería pues tiene un papel absolutamente extraordinario, por ejemplo, en la independencia de lo que luego serían las repúblicas de Hispanoamérica. De hecho, los emancipadores de esas repúblicas americanas constituyen su propia logia masónica, que es la Logia Lautaro, cuyas constituciones han llegado hasta nosotros y son lo menos democrático y lo más oligárquico que se pueda imaginar, y así uno puede entender buena parte de la historia trágica de una Hispanoamérica que ha estado entre dos polos, uno de los cuales es, por desgracia, la Iglesia Católica y el otro es, por desgracia, la masonería. Comentabas que hay diversos grados de iniciación, ¿no? Bastantes en el camino del masón. ¿Sería posible que en los primeros grados no existiera esa oposición frontal al cristianismo? ¿Alguien que esté en esas primeras etapas y lo fuera descubriendo más adelante? ¿O ya ocurre desde el principio? Hombre, vamos a ver, para una persona que tiene un conocimiento de lo que es el cristianismo, desde el principio tú te das cuenta de que eso no encaja. Es decir, no, ahí no nos vamos a engañar. Para una persona cuyo conocimiento del cristianismo es más rudimentario o de alguna manera, bueno, pues digamos que no se siente tan obligada, bueno, pues se convence de que encaja y no hay mayor problema. Es decir, históricamente ha habido cardenales y obispos y arzobispos y, por supuesto, clérigos que han sido masones. Que en algunos casos esos cardenales, esos arzobispos, pues seguramente eran cardenales y arzobispos porque era el funcionariado al que querían pertenecer, pero que quizá no creían. Bueno, pues sí, es posible que en algunos casos fuera así. En otros casos, yo creo que no se puede descartar un cierto autoengaño en el sentido de decir, bueno, pues yo pertenezco a esto y es como si pertenezco a un club social. Yo volvería a decirlo, cualquiera que lea el Morals and Dogma de Albert Pike, que sigue siendo un texto clásico de la masonería, pues hombre, se da cuenta de que eso desde el principio no hay quien lo sostenga. Pero también creo que eso resulta más evidente cuando la persona se ha iniciado en grados superiores que cuando está en grados inferiores. Por ejemplo, en el caso de la masonería española, es muy común en la masonería regular que se hable solamente de 3 grados de iniciación, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú estás en 3 grados de iniciación, pues son 3 grados, se mire como se mire. En la americana hay 33. Y esto en la regular. Y a partir del 33 hay otros grados, en fin, no voy a decir abiertamente siniestros, pero por lo menos llamativos, después del grado 33. Claro, la visión que puede tener el masón español, que además tampoco es que sean, hasta donde yo conozco, especialmente exigentes a la hora de seleccionar a sus miembros. Yo me he encontrado con alguna persona que le han negado la entrada en la masonería. Y hay quien afirma que también se la negaron en su día a Franco y se lo tomó muy mal, lo cual puede ser una leyenda, pero es verdad que, por ejemplo, el ejército español de la época contaba con muchos masones e incluso hubo generales masones como Cabanellas, que se sublevó en Zaragoza en julio del 36, que estuvieron en el bando de los alzados. Y curiosamente Franco, que estaba muy obsesionado con la masonería, llegó a escribir un libro que se titulaba Masonería, firmado con el seudónimo de Joaquín Bor. Él reconocía que había habido muchos masones ubicados en el centro derecha durante la Segunda República que habían apoyado el alzamiento.
cierto, a diferencia de otros masones, más bien del centro hacia la izquierda, que por el contrario habían apoyado al Frente Popular. Y entonces, en este sentido, bueno, yo creo que hay gente que comenzando a iniciarse, pues efectivamente se puede creer eso de que es algo compatible con cualquier creencia religiosa, que no tiene nada que ver, pero la masonería no es eso, la masonería tiene un contenido filosófico y una persona que está insistiendo en el valor de la masonería, por ejemplo, para creyentes, o es un despistado, pero despistado ya como para dudar de sus capacidades mentales, o es una persona que efectivamente está intentando infiltrar organizaciones que tienen una cosmovisión que es distinta. Y eso a lo largo de la historia pues ha sido muy común. Profundizando un poco en este sentido, suponiendo que hubiese algún alto cargo dentro de una entidad evangélica que también fuera iniciado en un alto nivel en la masonería, que en principio puede ocurrir, incluso hay datos que lo sugieren, ¿qué sentido tendría esto? Es decir, cómo alguien en una entidad opuesta al cristianismo ocupa a la vez un lugar de responsabilidad en lo que es una entidad cristiana. Bueno, a mí me parece obvio que esa persona no puede seguir desempeñando un puesto de responsabilidad en una entidad cristiana y de hecho en el momento en el que está en la masonería eso le descalifica totalmente. O sea, es como si me dijeras, bueno, y una persona que está convencida de la veracidad de las tesis del Libro de Mormón, pues al mismo tiempo puede estar en una entidad cristiana. Pues no, es absolutamente incompatible. Y por mucho que diga, bueno, ya, pero el Libro de Mormón tampoco se diferencia tanto de la Biblia, ¿no? Aparecen judíos, aparece también Jesús y tal. Mire usted, son cosmovisiones absolutamente distintas e incompatibles. Si una persona que pertenece a la masonería está totalmente descalificada para ejercer tareas ministeriales propias de un cristiano. ¿Que históricamente se ha podido producir eso? Sí, históricamente se ha podido producir eso de la misma manera que ha podido haber ministros religiosos que son gente dada al alcoholismo o que son gente deshonesta o que son gente que han podido practicar crímenes, pero es algo que por propia definición es incompatible. Y es incompatible porque la cosmovisión de la masonería es totalmente opuesta a la cosmovisión que aparece en el Nuevo Testamento. Es así de claro. Que luego hay quien te dice, como a mí me ha dicho algún prelado del Vaticano directamente, pues que en el propio Vaticano hay varias logias masónicas. Bueno, pues eso puede ser un hecho objetivo, pero no deja de ser algo que se da de bofetones con una cosmovisión que no es esa. Que alguien en un momento determinado te puede decir que determinado pastor evangélico es masón. Bueno, pues sí, eso puede ser un hecho lamentablemente objetivo, pero no por eso deja de ser algo totalmente incompatible, porque la cosmovisión de la masonería es una cosmovisión que es totalmente contraria a lo que aparece contenido en la Biblia. Pues muchas gracias por estar aquí, te deseamos lo mejor. A ti. Pues muchas gracias también a ustedes por habernos seguido hasta aquí. Se despide como siempre Pedro Talquis deseando que Dios les bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán. De astutas malas artes, tiene mucho dominio. No puede hacernos daño si somos llamados. ¡Oh, qué gran victoria! ¡Viva nuestro campeón! Jesucristo, Señor de los cielos, nos salvará de todo mal y afán. Yeah. Nuestro valor es nada aquí,
con él todo es perdido. Hay uno que por nosotros peleará fiel y presto. ¿Quién es este Jesucristo? El mismo Señor de los cielos. Él nos salvará de todo mal y afán. Oh, qué gran victoria, viva nuestro campeón, Jesucristo, Señor de los cielos, nos salvará de todo mal y afán. Y aunque el mundo con sus malas artes nos quisiera destruir, no nos puede hacer mal alguno, porque somos protegidos. El verbo de Dios permanece, Él es nuestra espada y escudo. Sea alabado el Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.